Muy buenas tardes con todos, directores de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, docentes, administrativos, alumnos de nuestro instituto. Retomando nuestras conferencias magistrales para este 2021 y continuando definitivamente con el éxito de las conferencias que tuvimos el año pasado, en el 2020, a raíz de la pandemia y de las cuarentenas que todos ya sabemos y todos la hemos vivido, digamos, de carne propia. Activamos estas conferencias magistrales por nuestro canal virtual. Este año vamos a seguir continuándolas y ejecutándolas por esta misma vía, la vía virtual. Y tengo de verdad el agrado de presentar el día de hoy al ingeniero Alejandro Muñoz. Alejandro es ingeniero civil por la Universidad de La Serena de Chile, con maestría en Dirección y Gestión de Proyectos en la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España. Cuenta con más de 15 años en proyectos de construcción, tanto nacionales como internacionales, y actualmente Alejandro se desempeña como Integration Project Manager de Lima Airport Partners. Definitivamente la conferencia de hoy va a marcar un hito en las conferencias de este 2021, ya que el tema que vamos a ver el día de hoy será la integración de grandes proyectos de infraestructura, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, un proyecto que, como todos conocemos, lleva años, digamos, planificándose y ejecutándose, y gracias a Dios, con la participación del LAB, ahora Alejandro nos va a comentar un poco todo el desarrollo del proyecto. Alejandro, muy buenas tardes y te dejo con todos nuestros alumnos del instituto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y evidentemente siempre es un agrado hablar sobre la experiencia que se tiene y sobre los proyectos que se están ejecutando actualmente, ¿no? Entiendo que por el video inicial y por lo que ya hemos hablado antes, que esto está dirigido especialmente al alumnado de Capeco, que futuros técnicos en construcción, que es una profesión muy importante para todos los proyectos grandes y pequeños, ¿no? De toda diversa magnitud. Y espero que esto que les voy a mostrar ahora no solamente les dé una idea sobre lo que estamos haciendo en LAB, sino que en la ampliación del aeropuerto, sino que además cuál es el entorno de trabajo actualmente en práctica a nivel mundial en los proyectos de gran envergadura, ¿no? Y básicamente eso se está extendiendo a casi todos los proyectos de menor envergadura, porque básicamente los entornos de trabajo actuales son colaborativos y además, y esto desde hace muchos años ya, son multidisciplinarios. Entonces, espero que esto les dé una visión de cómo se desarrollan hoy en día estos proyectos y así puedan con esto hacerles un aporte a su formación. Voy a compartir mi pantalla ahora para que puedan ver la presentación. Voy a... acá. Creo que ya lo ven. Voy a quitar la cámara. Sí, excelente, ya está Alejandro. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Primero, un video que ha preparado el área de comunicación. Ellos muy gentilmente me han colaborado en la presentación, en agregar el material. Para que vean lo que estamos haciendo actualmente en el proyecto de ampliación. Motivación para asumir el reto, para dar lo mejor de nosotros. Muy bien. Entonces eso es para comenzar con
con punche, como se dice, y es el espíritu que tenemos en LAP de hacer esta ampliación, ir adelante, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a cubrir en esta presentación el día de hoy? Primero, una breve introducción sobre qué es lo que vamos a hablar. Básicamente, un aeropuerto y casi cualquier otro sistema de ingeniería civil y definir para que el concepto esté claro para el resto de la presentación. Y luego tenemos una breve definición, una aclaración sobre, porque tenemos un lenguaje técnico, pero que viene de muchos años y que actualmente ya está mucho más perfilado, ¿no? Hablamos de lo que es una obra, un proyecto o un programa. Luego sobre las definiciones del lado aire, lado tierra y los proyectos satélite. Finalmente, para esta etapa hablaremos ya de los conceptos que manejamos como integración de la construcción, luego la gestión de interfaces y la logística de construcción. Y finalmente vamos a consolidar cuál es el beneficio mayor de hacer esta integración de la construcción en un proyecto de ingeniería y construcción en estos días. ¿Qué es el desarrollo de la infraestructura? La infraestructura es aquella parte del hábitat construido por el ser humano. Eso lo diferencia de cualquier otra parte del hábitat, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos un hábitat natural en el que crecemos, nos hemos desarrollado los seres humanos, ¿no? Los bosques, las praderas, todo eso. Pero eso es lo natural, nosotros hemos construido algo. Pero una parte de ese hábitat construido por el ser humano permite el desarrollo de ciertas actividades. Por ejemplo, muchos de nosotros viajamos a una parte a desarrollar nuestras labores, no lo hacemos todos desde casa, bueno, ahora hoy en día sí. Entonces, eso es una infraestructura, ¿no? El poder llegar de un punto a otro. Puede ser en viajes cortos en la ciudad o en viajes largos, ¿no? De país a país o dentro de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, si quiero ir a Tarapoto, puedo ir por tierra, que va a ser un viaje largo, o puedo ir por avión, que es un viaje mucho más práctico. Entonces, pero eso es una infraestructura. Pueden ser aeropuertos, puertos, carreteras, líneas de agua, energía y transporte de residuos, depósitos de desechos, producción de energía y de agua. En particular, por ejemplo, los proyectos como los aeropuertos, estas infraestructuras, que son sistemas de ingeniería civil, son sistemas porque están compuestos de varias partes. Por ejemplo, un aeropuerto tiene pistas y ayudas de navegación. Ustedes habrán visto cuando se acercan, vienen en un vuelo de llegada al aeropuerto que hay una serie de luces, ¿no? Que ayudan a la navegación. El piloto también tiene ayudas de sistemas de radionavegación que están instaladas a veces en las cabeceras de las pistas. Y en otras partes, por ejemplo, creo que alguna vez leí un artículo sobre las aerolíneas que operan en Alaska, muchas se instalan, y en otras partes extremas, instalan ayudas de head-up displays, o sea, sistemas de ayuda que quedan a la vista del piloto y le van mostrando virtualmente los límites de la pista y la aproximación. Entonces, los aeropuertos tienen todo este sistema de ayuda. También tenemos una torre de control, que es el sistema con el cual desde tierra se gestiona el tráfico aéreo, y no solamente ahí mismo en el aeropuerto, que es lo que se hace teniendo la torre de control a una cierta altura, sino que hay toda una serie de sistemas de despliegue de imágenes y de los sistemas de radares que permiten que la torre de control pueda llevar esta gestión de las aeronaves que están en sus espacios volando, y puede haber muchas aeronaves al mismo tiempo. También tenemos la terminal, que es básicamente el área donde los pasajeros ya se preparan y pasan los controles y esperan para poder abordar un avión, al mismo tiempo que lo hacen para descender de ellos, y se desempeñan otras funciones también. Y toda la infraestructura de soporte. Como ya les mencioné, infraestructura es lo que permite que se desarrollen tareas. Entonces tenemos sistemas de combustible, tenemos sistemas de emergencia, tenemos sistemas de gestión de carga. Ustedes verán que los aviones hoy en día no solamente traen las maletas, nuestra mercancía, sino que también traen envíos y llevan envíos desde un aeropuerto, que es lo que se llama el belly cargo, la panza del avión, entonces la bodega. Entonces, pero todo eso está integrado en el aeropuerto. No todo lo vemos porque nosotros pasamos directamente por la terminal y básicamente no tenemos por qué ver todo eso. También ven el equipo de apoyo en plataforma, que lo voy a mostrar más adelante, y hay una serie de cosas que están y que son componentes de un aeropuerto.
También la ciudad aeroportuaria, que es un concepto más nuevo, pero que, claro, tímidamente comenzó quizás hace unos 40, 50 años, e incluso antes, ¿no? Los aeropuertos comenzaron a convertirse en nudos tecnológicos porque muchas compañías de aviación empezaron a establecerse ahí, primero como sistemas de apoyo tierra, de mantenimiento, y luego desarrollando su propia tecnología. Entonces, ellas tienen cabida ahí. Los sistemas de logística, por ejemplo, bodegas, Amazon a veces se instala cerca de aeropuertos, lo que se llama el sistema de última milla para la última parte ya de un envío que viene de muy lejos y tiene que ser distribuido muy rápidamente desde que llega al aeropuerto hasta donde tiene que ser entregado. También a veces temas de negocios. Muchos viajeros vienen al país a hacer negocios y vienen por unas pocas horas. Entonces, ¿no sería ideal tener un hotel ahí cerca o incluso tener hasta oficinas? Bueno, eso forma parte también de la cadena logística y de la ciudad aeroportuaria. También los stakeholders e interesados. Muchos aeropuertos están situados en áreas cercanas a comunidades y eso, o a otras operaciones. Por ejemplo, el aeropuerto está cercano al puerto de Callao. Entonces, ustedes entenderán que todo eso genera una sinergia muy, muy importante y hay que desarrollar, y esas líneas de negocio se desarrollan. Y ellos son parte de lo que son stakeholders e interesados. Y que además sea sostenible y a largo plazo, ¿no? Los aeropuertos se planifican para plazos muy largos de tiempo y en general toda la infraestructura se planifica para largo plazo. Trenes, metros, autopistas, túneles, se planifican para largo plazo y que además sean sostenibles. En general, esa es la visión y lo que compone un aeropuerto. En un aeropuerto tenemos el lado aire y el lado tierra. ¿Sí? Alejandro, discúlpame, me indican que por temas de conectividad, mejor mantengamos los dos videos apagados hasta el final de la conferencia. Ya, perfecto, no hay problema. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, el lado aire y el lado tierra. ¿Se ve bien? Sí. Y el lado tierra, el lado aire es básicamente el sistema de pistas y las calles de rodaje. Las calles de rodaje son estas vías por las cuales los aviones se desplazan hasta colocarse en la plataforma, desde que han aterrizado. Tenemos el lado y la torre de control y el complejo de la torre de control que involucra edificios que directamente trabajan con la torre de control u otros como el edificio de rescate nuevo que vamos a tener que está en esta área. Y el lado tierra lo compone la terminal y, como ya les mencioné, la infraestructura que forma parte de ella. ¿Cómo se construye un aeropuerto? Bueno, como ustedes sabrán, muchas cosas pueden hacerse de dos formas, de cero o ya ampliando algo que existe, ¿no? Y eso se da en todos los ámbitos, minería, celulosa, energía. Ustedes saben el caso de Talara, Las Bambas, o por ejemplo, Antapacay o Antamina. Por ejemplo, Antamina ya está construido, si alguien quiere hacer una ampliación, eso es una ampliación. Las Bambas se construyó desde cero. Y en el caso del aeropuerto, nosotros estamos haciendo una ampliación en paralelo a una operación que se está desarrollando ahora. O sea, el aeropuerto no se detiene, continúa operando. Usualmente intervienen uno o más contratistas. Algunas veces se tienen servicios de gerencia de construcción que supervisa a los contratistas para el cliente y otros servicios de apoyo, ingeniería y arquitectura. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un aeropuerto que, bueno, se hace y no puede crecer más, que es el aeropuerto de Malé en las Maldivas. Y bueno, además, con esta foto estoy mostrando los componentes básicos que tiene un aeropuerto. La pista de aterrizaje, unas pistas de rodaje y su terminal que está acá, ¿no? En esta zona, a la derecha de la imagen. Y como pueden ver, bueno, esta zona sería como el estacionamiento, pero es un poco gracioso porque esto está en el mar, así que solamente pueden estar ahí los botes y de ahí llevan a la gente al resto de las islas del archipiélago de Maldivas. Pero esto es lo básico y cumple una función muy importante. Es el único punto de comunicación que tiene esta gente con el exterior. Por eso es que un aeropuerto es muy importante porque es la columna vertebral del sistema de logística de un país. En el lado aire, como ya les mencioné, tendremos bueno, esta línea roja es para diferenciar lo que es el lado existente, la pista actual y la terminal existente, con lo que es la ampliación. El área de ampliación es bastante importante porque entiendo que es mayor que el área de Miraflores, del distrito de Miraflores. Entonces,
ustedes con eso se pueden dar una idea del orden de magnitud del trabajo que se realiza acá. La pista principal, la pista de aterrizaje nueva tendrá una longitud de 3.480 metros. La nueva torre de control tiene una altura de 60 metros aproximadamente, lo que la convierte en un edificio bastante imponente. Y tendremos un nuevo terminal de pasajeros en el extremo sur del área de la ampliación. Bueno, ya les mencioné lo que es Airport City, la ciudad aeroportuaria, y este concepto genera una sinergia muy importante entre lo que son las operaciones aeroportuarias y la logística que deriva de ello, y también los negocios que potencialmente pueden traer para el Perú. Ustedes saben que mientras la gente de negocios está muy ocupada y mientras ellos puedan tener más tiempo disponible para hacer negocios, eso genera un beneficio importante para el país. O sea, facilitamos la forma de hacer negocios. Este está situado en el Callao y tiene conexiones importantes, tiene la avenida Néstor Gambetta y tiene Morales Duárez, y por el otro costado, bueno, ya conocemos la que pasa por fuera del área existente del aeropuerto, que por otro está en operación, que es avenida Fawcett, y que se encuentran ambas, Gambetta y Fawcett, en el óvalo 200 millas. Entonces, bueno, todo el entorno son los interesados también, aparte de los mismos operadores del aeropuerto y el concedente. Y ahora el concepto importante, ¿no? Ya que hemos hablado de lo que es el sistema de ingeniería civil, ¿qué es realmente? Porque todos hablamos, oye, la obra, el proyecto o el programa. Bueno, en general tenemos definiciones de dos tipos de actividades, ¿no? Una son las operaciones, que es el proceso de hacer algo. Por ejemplo, una operación es vaciar concreto, y hay partes de una obra de construcción que son dedicadas exclusivamente a ese tipo de operaciones. Excavación, otros se dedican a la operación de colocar encofrados, otros se dedican a colocar enferradura, y otros se dedican a colocar concreto. Y hay otros que se dedican después a hacer el tema de seguir con el desmontar encofrados y todo eso. Son operaciones, ¿no? Y hay proyectos. Y los proyectos básicamente tienen la diferencia con la operación de que son actividades que tienen un alto nivel de impacto, pero que tienen una duración limitada en el tiempo. Y están compuestas de operaciones interiormente. Y un proyecto también puede formar parte de una entidad que tiene operaciones, ¿no? Que se dedica principalmente a operaciones. Pero lo principal que define el proyecto es que tiene un entregable. O sea, es una actividad, un conjunto de actividades, un sistema de actividades que finalmente tiene un entregable. Y ese entregable es básicamente la infraestructura de la que estamos hablando, en el caso de la industria de ingeniería y construcción. Ahora, ¿podemos tener varios proyectos al mismo tiempo? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el lado aire, que puede ser uno o más proyectos, el lado tierra, que puede ser uno o más proyectos, y por lo tanto, la gestión de todos al mismo tiempo, de manera integrada, se realiza mediante lo que se llama un programa. Entonces, y esto es para gestionar el nivel de complejidad que tienen los proyectos de obra civil hoy en día, los sistemas de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, una planta de proceso de mineral tiene un cierto nivel de complejidad que está asociado principalmente a la tecnología que se emplea en ella y a la logística, ¿no? Por ejemplo, proyectos como Las Bambas están muy lejos de los puntos urbanos y por lo tanto, de los centros urbanos, y por lo tanto requiere un cierto nivel de gestión de la logística. Lo mismo, hay proyectos que están situados en áreas urbanas y tienen que gestionar otro tipo de complejidades, por ejemplo, interacciones sociales, interacciones de tipo logístico, incluso hay cosas que, por ejemplo, lo que se llaman los long lead items, que no existen en el país y se tienen que encargar afuera, y todo eso se tiene que hacer con antelación. Incluso hay proyectos en que eso se hace mucho antes. Entonces, una forma de gestionar todos estos proyectos que involucran operaciones en su interior es agruparlos para obtener mayor beneficio en programas. Y cada uno tiene sus jerarquías, pero están integrados, hay interacción entre ellos. Bajo este contexto pueden darse decenas de proyectos corriendo en paralelo, cuyo fin es proveer los componentes del sistema final. Por ejemplo, un proyecto puede ser construir la pista, y otro proyecto puede ser hacer la torre de control. Otro proyecto puede hacer la terminal. Otro proyecto puede ser, por ejemplo, proveer de línea eléctrica para todo el sistema, una línea eléctrica integrada. Entonces, cada uno ve sus objetivos y su entregable, y en conjunto se gestionan para que esos entregables
durante su ejecución y cuando finalmente se pongan en operación, entreguen el máximo beneficio con la menor cantidad de interferencia o perturbación a la línea de tiempo del programa. Entonces, ¿qué sería una obra, no? Ya que hablamos de proyectos y programas, bueno, la obra o faena o cantera, como se le puede llamar, o el sitio, es en general el conjunto de actividades y temporalmente el área física donde se desarrolla la construcción. Por ejemplo, si ustedes van hoy en día a ver una imagen satelital del aeropuerto de Doha, en Qatar, lo van a ver mucho más limpio que esta imagen de acá. Y esto es porque en ese momento se estaban desarrollando todas las actividades de construcción. O sea, ese momento era la obra, ¿no? Ahora, la obra no es un entregable, sino que es una etapa. Temporalmente coincide que el área donde va a estar cita la estructura, la infraestructura, que pueden ser varias estructuras o instalaciones, se trabaja en ella. Pero cuando yo termino, comienzo a desmovilizarme y ya comenzamos a ver lo que va a ser finalmente la infraestructura terminada. Por eso es que hay que tener esta diferenciación, porque la obra en sí no es el proyecto. La obra es una parte del proyecto y que permite que el proyecto se desenvuelva. Una vez que ya se comienza a terminar estos trabajos, se comienzan a completar, esto implica que yo me desmovilizo, me retiro y solamente va quedando atrás mi entregable final. Aquí tenemos una vista en esta imagen de la construcción de la nueva pista desde aproximadamente la cabecera norte. Ustedes pueden ver a la izquierda la torre de control. Y los movimientos de tierra masivos que estamos llevando a cabo. Ahora, ya que hemos hablado de estos componentes, ahora hablemos de los componentes de la infraestructura, ¿no? que se utilizan para diferenciar. Ahora, esto no es antojadizo, ¿no? El hecho que tengamos un componente que se llame lado aire, otro que se llame lado tierra, no es nada más que, no es un término que suena bonito en inglés nada más, ¿no? O sea, airside, landside. Estos existen porque los aeropuertos se caracterizan por una función y un alto nivel de seguridad y confiabilidad que pocas otras infraestructuras tienen. Recuerden ustedes que estamos hablando de vehículos que vienen a una cierta velocidad que es mucho más alta que la que vemos normalmente todos los días nosotros, que la que podemos percibir, y a los que tenemos que darles un aterrizaje seguro, y que además esto se tiene que completar cuando hay otros que están en espera que también quieren aterrizar. Además, recuerden que la operación de volar un avión tiene que ser muy segura. No puede ser que alguien ingrese un producto peligroso o estemos enviando carga, no es pasajero, carga que sea peligrosa. Por lo tanto, todo esto tiene que cumplirse y tiene que haber una segregación de lo que es la operación de los aviones, aeronáuticas y hasta la plataforma, lo que es el lado aire, y el acceso de los pasajeros y del público en general o de otros usuarios, por ejemplo, de la gente que trae la carga, hasta o retira la carga desde las instalaciones de una ciudad aeroportuaria o del aeropuerto mismo, ¿no? Entonces, el lado tierra básicamente es la porción del aeropuerto hasta donde tiene acceso razonablemente el público en general, sin hacer distinción. Y el lado aire es donde se realizan las operaciones aeronáuticas hasta la plataforma y donde no tendría acceso, evidentemente, el público en general. Ahora, hay, por ejemplo, componentes del aeropuerto, como las torres de control, que pueden o no estar en el lado aire. Y una parte de la terminal puede estar incluida funcionalmente en el lado tierra, en el lado aire, y la otra parte en el lado tierra. Pero en general se considera que es el lado tierra. O sea, porque interiormente por la terminal puede circular libremente un usuario, pasajero, razonablemente libre. Como pueden ver en este modelo, los servicios que se dan en plataforma, o sea, una vez que aterriza el avión, no termina todo. En la plataforma, una vez que el avión ya está estático, y cuando la gente comienza a descender una vez que se ha conectado el puente de descenso, la manga, se acercan otros vehículos que dan servicios de remover los residuos del avión, repostar alimentos u otros insumos, desmontar la carga, servicios de limpieza, servicios de carga de combustible. Entonces, la actividad es bastante intensa en el lado aire. O sea, nosotros generalmente vemos los aviones aterrizando y despegando o haciendo taxeo, yendo por las pistas, las calles de rodaje. Pero un avión, una vez que está en plataforma, sigue con su proceso. El piloto, de hecho, sigue haciendo un montón de papeleo una vez que está ya aterrizado. Tiene que hacer chequeos y hacer la caminata que en construcción, en minería le llaman la vuelta del perro, ¿no? O sea, darle la vuelta al avión
y ver que y al mismo tiempo antes de despegar también tiene que hacer una ronda y chequear la estructura. Entonces estos componentes tienen una función muy específica. Incluso dentro de la terminal hay áreas de límite donde uno puede acceder. Por ejemplo, aquí se hace un control, y una vez que el control ha sido pasado, el pasajero puede acceder a la zona donde va a esperar para abordar. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez y su ampliación, aquí puedo mostrarles el área existente. Tenemos el área que existe actualmente y la terminal actual. Este es el óvalo que está frente a la terminal existente. Este es Morales Duárez, este es Gambetta, y por acá se junta con Fawcett, cabecera norte. Por acá pasa el túnel. Esta es la zona que se ha pensado para el futuro desarrollo de la ciudad aeroportuaria, y otros desarrollos como podrían ser, por ejemplo, un parque logístico o una zona franca en la zona de Gambetta, el que ya saben que está el parque logístico de cabecera norte, hangares de mantenimiento a ambos lados de la torre de control, porque esta es una función muy importante también del aeropuerto, dar servicio a las aeronaves de línea y aeronaves privadas. Y estos servicios también están acá. También acá hay áreas de las Fuerzas Armadas. Entonces, un aeropuerto es un sistema de infraestructura civil muy completo y que tiene su complejidad, ¿no? Esta área permitiría el desarrollo de negocios. Como ya les mencioné, el aeropuerto es el principal punto de conexión y es parte de la columna vertebral de un sistema logístico para un país. Y esto permite que facilite los negocios. Y en los países en vías de desarrollo como los nuestros, eso es muy importante. También incluiremos una nueva planta de combustible, sistemas de generación y agua enfriada que se podrían incluir ya sea como independientes o como parte de la terminal. Tuberías de sistemas de combustible que deben conectar, incluso el combustible debe proveerse desde afuera, porque nosotros no tenemos una refinería en el aeropuerto. Y habrá otras instalaciones. En esta parte de acá pueden considerarse instalaciones, por ejemplo, para aduanas, distribución de carga y otros servicios aeroportuarios. Recuerden que todos esos vehículos que vimos acercándose al avión para darle servicio una vez que ya ha aterrizado, deben también tener su base de operaciones, y esta debe considerarse de forma que logísticamente presente las menores distancias de viaje para los vehículos hacia la plataforma. Aquí tenemos un esquema muy referencial de cómo nosotros dividiríamos el lado tierra y el lado aire. Este es el desarrollo de cabecera norte, esta es la terminal existente. Obviamente hay líneas de bancos de ductos de sistemas que pueden comunicar y que deben comunicar las terminales, y otras instalaciones, centros de distribución. Como pueden ver, el área es bastante amplia, pero eso obedece también a que si ustedes van ahora, van a ver que eso está en desarrollo. ¿No? Oye, no veo una pista ahora, me dicen, no veo una terminal. Evidentemente eso no, porque eso va incrementándose con el tiempo, a medida que se van construyendo. El tema es que a medida que yo voy incrementando la presencia de contratistas que traen equipos, personal, tienen sus campamentos, tienen sus plantas, tienen sus áreas de depósito, durante la ejecución, o sea, durante la obra, eso involucra un nivel de complejidad que yo no voy a ver después, ni que veo directamente ahora. Son temporales. Algunos ocurren al mismo tiempo y otros ocurren después que se ha retirado un contratista, entra otro. Entonces, eso llama a que se realice una coordinación de la logística de construcción. No es complicado, pero se tiene que ver con antelación, porque ustedes saben que todo el tema de construcción tiene principalmente una componente de tiempo, además tiene una componente de costo y tiene una componente de calidad. Y bueno, la componente de alcance. Pero la componente de tiempo es la más delicada, porque si yo le digo a alguien que ingrese y ese alguien entiende que su frente debe estar desocupado y sigue habiendo alguien trabajando ahí, voy a tener un conflicto. Y por eso nosotros encontramos lo que se llama la integración de la construcción. ¿Qué es la integración de la construcción o la integración en proyectos, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos de ingeniería y construcción, ¿no? En los términos en inglés son AEC, para Architectural, E for Engineering,
C for Construction, o sea, arquitectura, ingeniería y construcción. Y ustedes como futuros técnicos de construcción van a estar involucrados ahí y pueden estar a distintos niveles y tienen que entender estos conceptos, que espero que los estén captando muy bien, porque los proyectos actuales de ingeniería y construcción, como podemos ver aquí, están inmersos en una estructura organizacional. Un programa tiene una estructura de gobierno, como ya les mencioné, que dirige los subproyectos o los proyectos que forman parte de ellos, subsidiarios, de forma tal que se obtengan los mayores beneficios de ejecutarlos y que estos se entreguen voy a cometer una redundancia aquí, sus entregables en las secuencias que se esperan, o el faseo, como se le llama. Entonces, nosotros tenemos una etapa inicial del programa donde se hace una formulación de todos estos proyectos, se configura y se planifica el programa en función de estos proyectos. Luego esto se implementa. Ahora, la implementación puede tener los proyectos iniciando dentro de ella o iniciando previamente, o incluso hechos por terceros, pero yo debo tener una visibilidad de ellos porque puedo estar, no sé, por ejemplo, ejecutando una línea de tren y resulta que alguien quiere poner una terminal de buses. Y se puede producir una sinergia, pero también se puede producir un conflicto si es que eso yo no lo tenía contemplado en mi proyecto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a estos proyectos se les debe dar una autorización para que formalmente la estructura de gobierno entienda que este proyecto se está desarrollando. Digamos, el proyecto del autobús, de la estación de autobuses, volviendo al tema de la estación de la línea de tren, debe autorizársele y para que formalmente nosotros sepamos que eso se está ejecutando, así que nosotros podemos hacer el tren. Luego se debe estar supervisando e integrando, o sea, estar mirando qué está pasando, comunicándome con los otros ejecutores. Y esa información yo procesarla e integrarla con mi proyecto y con los otros proyectos sobre los cuales yo también tengo subsidiarios con los cuales yo tengo interacción. Luego se debe producir la transferencia y cierre de proyectos cuando esos proyectos subsidiarios se terminan. Y bueno, estos proyectos generan un producto y resultados, y eso yo debo evaluarlos, y por eso este componente de acá que podemos ver, este recuadro inferior de estos tres, es el cuarto componente, tiene flechas que van y vienen, porque esto es un proceso iterativo. Los proyectos, no es que si yo tengo 4 proyectos dentro de un programa y empiezan los 4 al mismo tiempo y los 4 van a terminar al mismo tiempo, no es así. Pueden ser asincrónicos. Y esa es la gracia, eso le da sal a la vida, ¿no? El hecho de que básicamente todos los proyectos y los programas de construcción uno debe estar preparado para estos cambios. Y ustedes que van a trabajar en construcción tienen que estar mentalizados que uno no debe volverse rígido en cuanto a la gestión de estos proyectos y programas. Luego de esta implementación del programa obtendremos los entregables y beneficios. Y una vez que esto ya se haya consolidado, yo haya terminado con varios otros procesos de los proyectos, como es el cierre de la documentación, recepción formal, que el cliente o el usuario me hagan entrega de su acta de recepción, puedo proceder con el cierre del programa, que no necesariamente es inmediato, puede ocurrir incluso una porción de tiempo bastante posterior. En proyectos mineros, incluso una vez que ya se ha puesto en marcha y se ha retirado la gran parte de la gente que lo construyó y de los equipos, queda una pequeña cantidad que está brindando el soporte de garantía. Entonces, eso también es parte del ciclo de vida de un programa. Luego, en integración de la construcción, lo he representado acá por un cubo porque tiene varias facetas. Ese es el nombre, el término que se debería usar. Una de las facetas que consideramos y que a veces vemos algunos nada más es la estructura de desglose del trabajo. O sea, de una casa tenemos las fundaciones, otra parte del trabajo son las paredes, otra parte del trabajo son las losas, otra parte del trabajo puede ser la techumbre y otra parte del trabajo puede ser instalaciones eléctricas. Entonces, y los documentos de diseño, ¿no? Especificaciones, planos. Pero no debemos ver solo eso, porque también tenemos un layout, o sea, una planta de la obra donde se va a desempeñar. La casa va en el centro, el jardín va a estar a la parte de atrás, el patio, el jardín va a estar a la parte de adelante, el estacionamiento estará a uno de los costados, entonces, y dónde va a estar el alcantarillado, el buzón central de la casa donde va a estar la toma de agua, esas cosas las debo considerar. Bueno, también hay otra faceta que es el programa y el cronograma, ¿no? Oye, entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer las fundaciones y las paredes? Y entonces podría trabajar en el patio, o podría trabajar en el jardín, o podría trabajar en el estacionamiento.
o puedo hacer toda la obra gruesa primero y hago al final los acabados, o puedo ir avanzando. No, si hacen los acabados primero, si hay trabajo en paralelo de obra gruesa, eso va a interferir. Y está la comunicación, información y reportes, lo que les estoy mencionando ahora. Las partes se comunican. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué partes? Bueno, eso lo determina la organización. Y está bien, se comunican, pero ¿cómo sabe cada uno lo que tiene que hacer? Los procesos. Oye, ¿ya revisaron cuáles son las compras que hay que hacer? Ya Juanito fue a hacer las compras, sí, Juanito hace el de compras, ya, muy bien, pero alguien tiene que ver que los certificados lleguen. Entonces, la persona de certificados habla con Juanito de compras para que consiga primero las certificaciones de los materiales. Esa interacción se puede representar con este cubo porque básicamente son facetas. Y como ya les mencioné, si bien hay un orden, como en muchas cosas, para hacerlas, usualmente son asincrónicas. Por ejemplo, un modelo de gestión de la integración de la construcción es que cada una de las partes que conforman el proceso y que están desde el inicio, durante la planificación o desarrollo, están involucradas abiertamente en la ejecución, en el monitoreo, y aquí vuelvo a repetir que esto es un proceso iterativo porque estos pueden darse en paralelo y usualmente lo hacen. El monitoreo de lo que se ejecuta es como cuando uno va a buscar algo, voy desde Miraflores, quiero ir a Villa El Salvador, entonces voy con un plano. Bueno, yo soy de los viejos, hablo con un plano, ¿no? Pero voy con un plano y voy chequeando por qué calle voy. Tomo la combi o tomo el bus y voy con mi plano. Y digo, ya, ¿en qué calle voy? Ya, me quedé dormido, me despierto. ¿En qué calle voy? Ya, perfecto. Entonces, y cuando llego allá, empiezo a chequear en qué lugar, a qué parte de la calle voy. Estoy en la cuadra tanto, la cuadra que voy es mayor o menor que esta cuadra, entonces en qué sentido decrece. Eso es el monitoreo de la ejecución de las cosas. Y como se dan cuenta, ocurre al mismo tiempo. Y nosotros lo que hacemos en la integración de la construcción es recibir la información que nos brindan estos componentes, estos ejecutores. Nosotros capturamos esta información, realizamos coordinación entre las partes, monitoreamos el proceso, gestionamos las interfaces entre los procesos porque cada uno de ellos hace una distinta parte del alcance de trabajo. Reportamos lo que encontramos y en ciertos casos u ocasiones supervisamos. La supervisión es distinta del monitoreo y esto es un concepto que ustedes deben entender muy bien ya que van a trabajar en construcción. El monitoreo es hacer un seguimiento, pero yo no intervengo directamente en el trabajo de la otra parte. En la supervisión puede darse que yo tengo que dirigir a otra parte a realizar este trabajo en el tiempo y en el alcance que se debe realizar. No porque no lo sepa hacer, sino porque muchas veces en las interfaces esto no está del todo definido, pero eso no quiere decir que esté incompleto. Eso quiere decir que cada parte hace el alcance que se le ha definido. Y la integración tiene que cubrir esos puntos. Y ahí es donde voy a la siguiente parte, que es la gestión de interfaces. Tenemos interfaces puntuales. Por ejemplo, digamos que tenemos una serie de componentes o equipos que tienen que ser ejecutados que tienen componentes internos que tienen que ser ejecutados por el equipo rojo, por el equipo verde y el equipo azul. Pero no todos requieren que el equipo rojo, verde o azul ingresen al mismo tiempo o en secuencia. Por ejemplo, en algunos el equipo azul no tendrá que ingresar. Digamos que el equipo azul es el equipo de agua enfriada. Aquí probablemente no requiere este equipo, quizás puede operar a temperatura ambiente. Pero por ejemplo tiene que ingresar el equipo de comunicaciones y tiene que ingresar el equipo de energía. Entonces yo tengo que verificar que puedan ingresar a las secuencias y puedan ingresar o tengan que ingresar a las instalaciones que se requieren sus servicios. En otros casos es netamente un alcance. Digamos que una plataforma petrolera y una plataforma de perforación están conectadas por un umbilical. Ahora, hay alguien que es responsable de hacer este umbilical, pero hay un responsable de hacer la estructura, hay un responsable de hacer la estructura de procesos y en la planta de procesos de la plataforma debe haber un centro de control. Entonces tenemos que definir quién será el responsable de llevar el umbilical desde la torre de procesos hasta la torre de perforación. Y quizás la gente que ha realizado la estructura dejará unos ductos por los cuales, quizás hasta los cables, que se conectarán al umbilical en el fondo marino. Y el equipo azul, que es otro equipo, se encargará de conectar los cables una vez que ya lleguen y energizará cuando tenga la autorización para hacerlo. Entonces, entonces cada uno de los equipos trabaja dentro de su límite, ¿no? Por ejemplo, el equipo de la torre de proceso trabaja en su límite y otro equipo se encargará de trabajar hasta ese límite con sus cables.
como es lo que les expliqué aquí. En la zona de estructuras, quizás ellos dejan los ductos y los cables, y estos sencillamente son conectados por el equipo que se determinará en el límite del umbilical con los ductos de la torre de la estructura de la torre de perforación. Esas interfaces se tienen que definir y se tienen que gestionar. Ahora, lo ideal en un mundo perfecto es que eso se haga siempre al inicio, y se hace. El tema es que con la dinámica de los proyectos y programas de construcción hoy en día, eso ocurre dinámicamente durante la construcción. Y eso es una función muy importante de todo el personal, técnicos, ingenieros, de mantener una comunicación constante. Entonces, ¿qué sería la gestión de interfaces, no? Conforme el entregable principal del programa se define, estas interfaces entre los proyectos y partes del programa se hacen evidentes, ¿no? Como les dije, a medida que va evolucionando durante la preconstrucción y las fases iniciales de la construcción de un entregable, las interfaces más importantes comienzan a ser claras. Ahora, entre los proyectos cofuncionales necesitan ser identificadas y documentadas. Eso es muy importante, tener un documento en el cual estemos registrándolo, ¿no? Y que sean mantenidas mediante un proceso de control disciplinado de la configuración. En algunos casos, el proceso formal de gestión de interfaces debe ser empleado en orden de definir y documentar la interfaz. Esto es, se pueden emplear algunas herramientas que existen, no siempre, porque no todos los proyectos tienen necesariamente ese nivel de complejidad requerido. Por ejemplo, los sistemas de plantas de proceso sí lo requieren porque tienen muchos componentes en muy poco espacio, pero los proyectos de obra civil más de mayor extensión no necesariamente lo tienen porque tienen eso en sus nodos, ¿no? Por ejemplo, una línea de tren es un proyecto lineal y sus nodos son las estaciones o los pozos de ventilación, si es subterráneo, ¿no? Entonces, en esos nodos es donde se realizan las conexiones y es más o menos claro el nivel de complejidad. Es muy variable dependiendo del tipo de proyecto de infraestructura. Se los digo porque yo he estado en los tres tipos, ¿no? En procesos industriales, transporte en sistemas lineales y he estado y en un aeropuerto, que es más o menos el condensado de los dos tipos previos. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, como todos sabrán, los que hayan cocinado se dan cuenta que si uno no tiene todos los ingredientes y no hace el precalentamiento del horno, si es que tiene que hacer algo horneado, no sale un buen resultado. Entonces, básicamente es eso, ¿no? La gestión de interfaces se asegura de que todos los pasos y los componentes tengan una interconexión de forma tal que el entregable pueda ser completado de forma tal que sea funcional y sea cofuncional con otros componentes del programa, cuando hablamos de un proyecto subsidiario. El diseño detallado de cada uno de los elementos cofuncionales, esto es, digamos, por ejemplo, en un sistema de tren, sus estaciones de energía con las estaciones y con las estaciones de pasajeros y con la energía en la línea, tienen que tener un nivel de detalle que permita establecer cómo se coordina el funcionamiento entre ellos. Y esto debe contener la necesaria información para asegurar que los elementos, aunque individualmente diseñados, muchas veces algunos proyectos, algunos componentes los diseñan algunos equipos y otros componentes los diseñan otros equipos, y eso suele pasar en proyectos mineros. Por ejemplo, en los bronces teníamos el equipo de los bronces y el equipo de las tórtolas. El equipo de los bronces se dedicaba al diseño de todo lo que era el chancador primario y el sistema contenido que estaría cerca del yacimiento. De ahí va una línea de mineroducto hasta que lleva el mineral chancado, hasta la planta de proceso de las tórtolas, que era otro equipo. Estábamos ubicados todos en el mismo piso, evidentemente, pero eran grupos con direcciones de ingeniería diferentes. Entonces, ahí debe haber una coordinación muy importante porque una parte del proyecto diseña lo que es su alcance, pero tiene conexiones de instrumentación y, por ejemplo, tamaño de mineral que será derivado hacia y tuberías que conectan ambas componentes que tienen que tenerse claro. Por ejemplo, el mineroducto llegaba hasta un gran colector con una tubería que está en una fundación que podía hacerse única con la fundación de este cajón colector. Entonces, una idea que surgió luego fue diseñar una sola gran fundación y para eso se debía tener las acciones de la tubería que llega. Bueno, eso se consulta con el equipo de los bronces. Lo hacíamos de las tórtolas a los bronces. Y si cualquier elemento necesita ser cambiado por alguna razón, su rendimiento, atributos físicos y funcionales que están envueltos en la interfase
actúan como restricciones al cambio de diseño. Claro, si uno quiere hacer un cambio posterior después de que ya ha más o menos definido las interfaces en que funcionan estos componentes, evidentemente eso va a tener un impacto. Y una buena gestión, que aún así este cambio se haga luego, ayuda a mitigar el impacto que este cambio tendrá en el resto de los componentes. ¿Qué herramientas se emplean? Por ejemplo, podemos usar matrices de interfaces, listas o registros de interfaces. Las reuniones son muy importantes y hay formas de llevarlas para que sean muy productivas, y el monitoreo de las interfaces, ¿no? Porque no es cerrarla y olvidarnos de ella. Hay que seguir viéndola hasta que se ha implementado. Este es un modelo que usan mucho en procesos y en sistemas mecánicos, electromecánicos de diseño. Por eso les digo que es más apropiado para sistemas de gran complejidad compactos, por ejemplo, refinerías, plantas de proceso, plantas de flotación, por ejemplo, de mineral. Una lista de interfaces es como esta, y aquí llevamos registro del número de identificación, la componente y con qué componente tiene interacción, la identificación de manera verbal y otros descriptores que permiten que la interfase pueda ser manejada, gestionada, y la información hacia y desde ella pueda ser gestionada de forma tal que brinde un buen entregable. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo el proceso de gestión de interfase? Bueno, el proceso finalmente decanta en mantener comunicación constante. La comunicación, y por eso lo puse en el cubo que define la integración de la construcción, es una parte fundamental hoy en día, pero la comunicación tiene que ser eficaz y eficiente. Y por eso les recomiendo que en lo posible que perfeccionen, y esto es para todo nivel profesional, para todo profesional y técnico, su habilidad de comunicación efectiva, y entre ellas es la redacción. Una buena redacción, una buena forma de uso del correo electrónico y de las reuniones es una de las mejores formas de gestionar gran parte del trabajo de construcción. Intercambiar información entre los interesados involucrados y asegurarse, esto es muy importante, hacer seguimiento y asegurarnos que la otra parte ha entendido el mensaje y que nosotros estamos entendiendo su mensaje, y que nada se pierda en el camino entre diseño, construcción, el equipo interno y los contratistas. La logística de la construcción. Bueno, esto está asociado en el cubo a lo que les hablé sobre el layout o la planta de la obra o del sitio, y también a las interfaces. Por ejemplo, si viendo este esquema muy sencillo de lo que sería un hipotético lado tierra y un hipotético lado aire, hay paquetes de construcción que están asociados a un proyecto satélite, y otros en que el proyecto satélite es muy limitante en su dimensión y por lo tanto todo el trabajo se realiza ahí. Entonces hay caminos o vías que comunican desde un extremo de un acceso a otro acceso y que tienen acceso a otras áreas. Y además estos caminos van a ser usados por varios contratistas al mismo tiempo. Entonces tenemos que coordinar esta actividad de forma tal que si hay un contratista que va a ser responsable de mantener todo el estado de este camino, los otros contratistas lo usen dentro de las limitantes que se imponen para ello: tonelaje, tipo de equipo, velocidades, porque vienen cosas como el control de polvo, vienen cosas como, por ejemplo, el nivel de servicio. Puede ser, por ejemplo, que tenga una superficie lo más continua posible, sin daños en la vía, que, bueno, que en Lima no llueve mucho, aun cuando llueve, pero evidentemente que, por ejemplo, cuando se hace el riego de control de polvo, no se formen pozas, y esto a su vez vaya formando lo que se llama calamina, y esto tenga sobre ciertas velocidades un impacto en la calidad de conducción, ¿no? En los vehículos más pesados esto es difícil que se dé. Usualmente tenemos camiones de 30 toneladas de doble eje delantero, entonces es difícil que ellos lo puedan sentir, pero los vehículos menores sí lo sienten, ¿no? Otro caso también, por ejemplo, cuando ya tenemos las instalaciones o edificaciones que van a estar en ciertas áreas, a veces, como ustedes saben, como ya dijimos, de hecho, el lado aire del lado tierra están segregados, y esta segregación se produce por un cerco, porque evidentemente no puede haber ingreso de nadie a un área que tiene operación de vehículos aéreos. Entonces, pero si hay instalaciones y hay vías, entonces se tienen que controlar los cierres, accesos, los ductos de comunicación que van hacia ellos, las secuencias en que se van a construir. Por ejemplo, yo puedo cerrar el acceso al lado aire y puedo tener una construcción que está justo en el límite. Entonces, oiga, el contratista viene desde el otro extremo y me va a decir desde el lado tierra: yo tengo que ingresar para trabajar allá. ¿Cómo lo hacemos? Y cerraste ya.
esa coordinación tiene que ser realizada para evitar estas perturbaciones a las secuencias constructivas, ¿no? Con el cronograma, como ya les mencioné, con el plan de la obra, con los alcances y los documentos de diseño. Y por supuesto que tiene que haber una comunicación fluida para establecer los límites de batería y los puntos de trabajo para el acceso de los contratistas. Por ejemplo, una de las propuestas son los caminos interiores que hemos estado estudiando, de los que podríamos disponer dentro de la obra, considerando probables áreas de instalación de los contratistas y de sus plantas de proceso. Y evidentemente, ustedes verán con esto que el volumen de tránsito, y si bien no necesariamente es intenso, sí debe haber una señalización que guíe a los vehículos para que estos puedan ir de un punto a otro de la forma más eficiente posible. Y lo mismo para la distribución de agua, si es que se van a usar pozos, probablemente se pueden establecer redes de transmisión de agua entre puntos de trabajo para los contratistas. ¿Cuál es entonces finalmente el beneficio de la integración de la construcción? Y esto es lo que quiero que rescatemos de la presentación, y es básicamente el hecho de que minimizamos los riesgos para cada una de las organizaciones involucradas y maximizamos el uso de la menor cantidad de recursos disponibles. Y eso es especialmente cierto, no necesariamente desde un punto de vista de costo, sino que desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Esto se logra mediante el empleo de los activos de procesos organizacionales, como ya les mencioné, los procesos, normalización de procesos y procedimientos y un monitoreo integrado, que es lo que se hace a través de la organización. El grado de influencia del programa New Lim sobre cada una de estas iniciativas permite desarrollar una estrategia organizacional común. Y esto lo que hemos querido mostrar acá, Comunicación me dio esta foto muy apropiadamente, porque este es un caso de integración. Este hombre, el operario de la máquina, su función principalmente es excavar, y la función del conductor es la de llevar el material hacia otra parte. De hecho, este vehículo, él sabe que tiene que ir de un punto A a un punto B nada más. Pero ellos están sincronizados para que en cuanto arribe el camión, el operario de la máquina ya tenga una carga para traspasar al camión y él seguir avanzando. Y se tienen que establecer las vías para que los camiones vayan avanzando a medida que se va avanzando con la excavación. El trabajo de construcción, principalmente de ingeniería, arquitectura y construcción, es una organización, y pocas actividades humanas tienen este nivel de involucramiento en comunicación. En la universidad tendíamos a compararnos con los ingenieros mecánicos. Ellos nos decían, nosotros hacemos trabajo con una muy alta tolerancia. Y créeme que en ingeniería civil también hay bastantes tolerancias muy estrictas, pero las de ellos son mucho más acabadas. Pero la diferencia es que usualmente los ingenieros mecánicos y la industria hacen su trabajo en un ambiente muy controlado, galpones, áreas de proceso cubiertas, totalmente protegidas del tiempo y del viento y todo lo demás. En ingeniería civil, gran parte del trabajo se hace al aire libre, y aun cuando lo hacemos en obra gruesa, ya con la estructura montada, todavía estamos expuestos al entorno. Por lo tanto, las exigencias son mucho mayores. Trabajamos intensivamente con una gran cantidad de capital humano que tiene formación, pero muchas veces tiene que ser reinstruido porque la industria también es muy dinámica. Por lo tanto, todos estos factores deben ser manejados, y la mejor forma es mediante la integración de las actividades de construcción. Bueno, espero que esto sea, este es un pequeño ejemplo para que vean el nivel de interacción. Tenemos líneas de alcantarillado, cruzando las calles de rodaje, bancos de ductos, probablemente una manga para pasar una tubería de aguas azules. Esto de acá se está ejecutando actualmente. Tenemos otras instalaciones que van a ir a futuro. Entonces, toda esta coordinación de todos estos trabajos en un espacio relativamente pequeño comparado con otras áreas, y que al mismo tiempo requiere que todo esto se pueda ver entre diversos grupos de trabajo. Y ese es el trabajo que hacemos. También tienen que ver aquí que habrá una diferenciación entre lo que es el alcance del lado tierra. Esta parte de acá es el alcance del límite de batería del que está ejecutando esta área de trabajo, y este es el cierre perimetral del lado aire, y ellos a su vez harán otro más acá para que se pueda continuar con los trabajos del lado tierra. Entonces, todas estas secuencias tienen que considerarse. No sé si, creo que el video todavía se puede ver. Hay un video muy interesante que colocamos con comunicación. No sé si dura 2 minutos 50, nada más que eso.
Sí, Alejandro, dale por favor y cuando termines no bajes tu presentación por lo que no vamos a prender la cámara. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por su atención. No, Alejandro, más bien muchísimas gracias por la presentación. Te pediría si podemos apagar la cámara, Alejandro, discúlpeme, lo que pasa es que estamos, sí, con la conectividad un poco problema. digamos, saturada. Lo que Sí, pasa es que hay una gran cantidad de participantes y ¿cómo se llama? Para que no tengamos problemas, digamos, de escucha. sí, Nada, Alejandro, primero agradecerte muchísimo por la presentación, súper interesante. Como tú bien dices, ¿no? Estos modelos de gestión integradas en proyectos de construcción que definitivamente son importantísimos para con el objetivo de que todos estos megaproyectos como que están trabajando ustedes tengan los resultados esperados, pues, ¿no? Definitivamente esto valida y le muestra a todos nuestros alumnos que todo lo aprendido en aulas, cómo se puede implementar en megaproyectos como el que ustedes están trabajando. De verdad, felicitaciones porque este megaproyecto, valga la redundancia, va a tener un impacto económico y social importantísimo para el país, ¿no? Alejandro, te quería quitar unos minutos más. Hay tres preguntas que me han hecho llegar los alumnos y por favor te las quiero plantear. adelante, Vamos con la gracias. primera. Mira, esta es una pregunta muy enfocada y alineada al tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo la pandemia afectó el avance del proyecto? ¿Y qué estrategias utilizaron para reducir el impacto? Sí, evidentemente eso ha sido una perturbación generalizada en todas las cadenas de producción y
y para nosotros nos ha significado establecer todo el tema de los controles en línea con lo que ha solicitado el Estado y como ha sido para todos los procesos, ¿no? Evidentemente se ha hecho un esfuerzo para mitigar este impacto y se continúa haciendo, ¿no? Principalmente es el tema del trabajo remoto, por ejemplo, para la app, para los contratistas que pueden derivar de acuerdo a la función de su personal, ¿no? Y se continúa haciendo. Evidentemente, muy a pesar del arribo de las vacunas, y esto es para todos los países del mundo, esto continúa siendo un desafío y se está haciendo el esfuerzo por mitigarlo, pero hay una gran incertidumbre de acuerdo a cómo ustedes han visto este tema de las noticias de la evolución del virus y cómo este presenta las mutaciones que probablemente hagan que las vacunas no necesariamente sean 100% efectivas. Entonces, todo eso se está monitoreando, ¿no? Excelente, excelente. Esta segunda pregunta ya va un poco más al futuro del proyecto, ¿no? Si se necesitara ampliarse aún más el aeropuerto, se están realizando algunas acciones con las Fuerzas Armadas y el Ejército para un poco ver la forma de poder adquirir, ¿cómo se llama?, o utilizar los terrenos que ellos tienen al costado del aeropuerto. El plan actual abarca, bueno, no sé si necesariamente con las Fuerzas Armadas. Recuerda que ellos también tienen que tener, de hecho, la mayoría de los aeropuertos latinoamericanos, ellos continúan estando en las principales terminales, y esto es por bueno, de hecho en el aeropuerto de México se estaba ampliando y están haciendo otro ahí en un área que era militar. Entonces, y esto es por una razón muy sencilla: el acceso desde el aeropuerto es muy práctico para ellos. Entonces, no sé si sea práctico hacerlo, pero bueno, todo va a depender. Tú sabes que ahora, con todo el tema de la pandemia, es necesario que ellos estén ahí. Entonces, no sé si a largo plazo sea esa la intención final. De momento no lo veo. Vale, vale, perfecto. Y vamos con la última pregunta. ¿Existe algún plan de integración de la ampliación del aeropuerto con otros proyectos nacionales, como por ejemplo la línea metro, la línea Metro 1 y Metro 2, o avenidas que se encuentren alrededor del aeropuerto? Ya, mira, con la línea 1 lo veo difícil porque no pasa por ahí. Ah, La línea 2 tampoco, pero tiene un ramal que es la línea 4 y que pasa por Fawcett. Está planeado que pase por Fawcett. Y sé que ellos están cerrando por lo menos todo lo que son las estaciones que van hasta el Callao por la línea 2. Y sí, está incluido. Nosotros siempre hemos incluido todos los proyectos que el MTC nos ha indicado que están en ejecución y que van a estar ahí. buenísimo, excelente, Alejandro. Nada, Alejandro, mira, agradecerte de verdad por la buena presentación que hemos tenido el día de hoy. Como te comento, esto acá es uno de los proyectos más importantes que tiene el país, y definitivamente que nuestros alumnos puedan conocer con más detalle todo lo que hay detrás de este proyecto es muy importante. Como te comentaba, para un poco validar y fortalecer todo el proceso educativo que ellos van llevando en aulas, y cómo esto se implemente en megaproyectos como el que están trabajando ustedes, ¿no? Nada más te quería quitar unos segundos más para que, por favor, desde tu experiencia, desde tu puesto actual en LAB, ¿qué mensaje le podrías dar a todos nuestros alumnos del instituto? Bueno, que primero agradecerles por la atención. Creo que ya lo hice antes, pero lo vuelvo a hacer porque siempre es bueno compartir la experiencia que uno tiene. Y dos, creo que la profesión de los técnicos en construcción es muy importante, ¿no? Mira, en Chile tenemos tres por lo menos niveles. Tenemos ingeniería civil, profesionales de ingeniería civil, tenemos los profesionales de construcción civil e ingeniería en construcción, y tenemos los técnicos en construcción. Y yo creo que los usamos todos estamos presentes, y lo importante es que el título no define a la persona, pero sí el conocimiento, y nunca dejen de aprender, ¿no? Porque desde su posición como técnicos en construcción, ustedes tienen una gran ventaja: ustedes van a estar donde se ejecuta el trabajo, y eso es muy importante para los niveles más altos de gestión, el saber que eso se está ejecutando bien y que la comunicación de ese estatus sea lo más clara posible. Sus habilidades de comunicación los van a llevar muy lejos. Nunca dejen de aprender,
y tercero, tengan confianza. Miren, al mercado de la ingeniería y construcción siempre por años están diciendo que está en el pasado, que está atrasado, pero, y esto es a nivel mundial, pero les voy a decir que la columna vertebral de la economía de un país es la ingeniería y construcción, arquitectura, ingeniería y construcción. Exactamente, El Alejandro. país que no se mueve eso, el país, incluso los más desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, a pesar de todo su gran avance tecnológico en biotecnología y electrónica, para ellos su columna vertebral es ingeniería y construcción. Exactamente, Alejandro. Mira, qué bien cómo cierras la presentación. Mira, nuestro objetivo como instituto es ese, ¿no? Es formar muy buenos técnicos en construcción civil, pero no solo en conocimientos, sino también, digamos, en habilidades sociales que le permitan también poder desarrollar unas excelentes capacidades de comunicación a futuro y que esto le permita un crecimiento sostenido, ¿no? Nada, Alejandro, mira, muchísimas gracias. Definitivamente vamos a molestarte para otra conferencia. Agradecerte a ti. Muchísimas gracias. Agradecerles también a todo el equipo del Lab que ha estado trabajando con nosotros desde hace semanas para esta conferencia. Muy buenas tardes con todos y hasta la próxima conferencia. Permiso. Hasta luego, cuídense. Gracias.